Entre tanto, pues vamos a empezar a conversar con Miriam García del Partido Morado. Veo que es bastante joven, o sea, juventud en política y mujeres en política, una combinación bastante interesante en estos tiempos. Ya vemos que ingresa Añezca, ahora sí estamos todos completos. La doctora María Quintana, química de la UNI, me va a acompañar en la conducción de este programa para hacerles entrevista. Veo también que Añezca Céspedes es joven y mujer, caray. O sea, dos combinaciones interesantes en esta época que se requiere la participación de la mujer y en temas educativos. Gracias Miriam, gracias Áñez por estar con nosotros en este programa previo al Día de la Mujer. Cuéntenme ustedes, por favor, en primer lugar, cómo es que se han formado, cuál es su historia académica, desde la escuelita hasta la universidad o lo que fuera. Empezamos con Miriam, que ingresó primero a la plataforma. Miriam. ¿Cómo estás, Modesto? Muy buenos días a todos tus televidentes. Hoy domingo, justamente estamos en un día previo a un día tan importante donde se conmemora la lucha de muchísimas mujeres para poder lograr los derechos que hoy tenemos. Te agradezco por lo de joven. Me siento una mujer muy joven. Soy una madre, familia, educadora. He trabajado también en la banca de negocio y tengo 44 años. Ah, bueno, bueno, joven, ¿no? Muchísimas gracias porque yo me siento de espíritu súper joven, Modesto. Me imagino que como tú también. Claro. Me decías cómo toda mi historia académica desde mi escuelita, efectivamente. Un poquito para que ponernos en contexto, mis padres son de Cañete, migran a Lima, ¿no? Ellos de familia Imperial, agricultora. Imperial o Cañete mismo. Ya, mis padres son mi padre de Nueva Imperial y mi madre de un pueblito al costado que es Roma. Eso está muy cerca a Imperial. Conozco muy bien ahí, por ahí se oponía la gente a una cárcel. La que está al fondo en Cantera, efectivamente, que ya está ahí. Uh-huh. Y Muy que bien, efectivamente, bueno, nos vamos a desviar del tema, pero claro, mi ahí familia estudió. viene de ahí. Y entonces migran hacia la ciudad capital para conseguir trabajo. Mi padre, pues, pudo lograr estudiar secundaria y me acuerdo que acá en Lima, ¿no? Mi madre estudió en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, pero por cosas del destino y porque en aquellos tiempos a veces las mujeres priorizaban la maternidad antes que su desarrollo profesional, bueno, contrayeron matrimonio, me tienen, y los primeros 2 años de mi vida vivo en un lugar de la Victoria, ¿no? En una quinta de la Victoria. Mi padre, taxista, y mi madre, pues, con mi padre, bueno, no trabajaban en aquel entonces, luego migran acá a Santa Anita, que es donde yo vivo, Modesto, más de 40 años. Vienen a Santa Anita, se alquilan una habitación. Y bueno, los primeros años de vida, yo la hija mayor, mi padre pudo en aquel entonces poder pagar un colegio particular del barrio, de la zona. Eso fue hasta el tercer grado de primaria, el Colegio San Judas Tadeo, que queda acá en Santa Rosa. Pero bueno, las condiciones económicas no permitieron que continuaran pagándome esta educación. Educación que recuerdo mucho, la directora veía que yo era una niña pues bastante despierta, bastante aplicada. A mí me gustaba investigar. La gente decía que no haga esto y yo lo hacía, ¿no? Era una chica que investigaba mucho. Y bueno, la directora recuerdo mucho que trabajaba en un colegio estatal de Vitarte y por las tardes, por la confianza, porque te decía, mi familia era bastante modesta económicamente, le decía, voy a llevar a tu hija a que siga estudiando. Y me llevaban a un colegio por la tarde a estudiar. Eso recuerdo mucho los 3 primeros grados de primaria. Bueno, mis padres no cuentan con las posibilidades económicas de continuar este colegio particular de la zona y migró a un colegio estatal. Un colegio estatal, el 108, donde justamente, Modesto, palpo de realidad y conozco las situaciones de precariedad, como tú decías, de nuestra educación. Pero no solamente, Modesto, de precariedad, no por el ámbito educativo, porque tenía un excelente profesor, el profesor Osvaldo Sánchez, más bien la precariedad de los seres humanos, cómo nos empiezan a educar con una diferencia y una discriminación. Yo humilde, no tenía zapatos de colegio nuevo,
un uniforme que usaba de año en año, y los niños te discriminaban, ¿no? Porque soy bastante color oscuro, que a mí me encanta mi color capulillo, a mí me encanta decirme chola con orgullo, y los niños me decían pues la chola, la negra, ¿no? Y en esos años no se llamaba pues bullying, ¿no? Y los profesores no se daban cuenta, si se daban cuenta se daban de oídos sordos. Entonces recuerdo mucho, Modesto, anécdotas, porque de verdad que me trae a memoria, que si yo no les pasaba la respuesta hasta el último niño, me pegaban a la salida del colegio. O sea, me esperaban las chicas más altas y me pegaban literalmente, ¿no? En la esquina. Obviamente, en aquel entonces no había mucha confianza con los padres. ¿Tienes un minuto más? Ay, sorry, estoy avanzando, discúlpame, yo pienso que es una entrevista para mí nomás. Bueno, había bullying, luego mi secundaria transcurre en el colegio público Virgo Potens, colegio de monjas, donde creo que ahí descubro la vocación de liderazgo. Culmino el colegio Virgo Potens de secundaria y no había posibilidades de continuar estudiando, Modesto, porque mi familia pues no tenía las condiciones, me pongo a trabajar. Y en lo primero que me pongo a trabajar es en el PRONOI, donde descubro mi vocación de docente y estudio e ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar educación e inicial primaria. Y las cosas del destino, 10 años he trabajado como docente y luego los otros 10 años me enfoqué en la banca negocio, porque por azares del destino ingreso a trabajar a la banca PYME, dando créditos para los micros y pequeños empresarios, y los últimos 4 años trabajando en la parte de marketing para potenciar los negocios de los micros y pequeños empresarios, ¿no? Eso ha sido más o menos, estimado Modesto. Ok, Añez, tu historia académica desde la escuelita hasta donde llegaste. ¿Cómo estás, Modesto? Muchas gracias por Ah, el no te espacio. olvides de compartir en www.cienciaperú.tv a tus redes para que te escuchen. Justo estoy compartiendo, lo que pasa es que no se compartía, he sacado el link y lo estoy poniendo en este preciso momento para que pueda correr en directo. Y ya está compartido. Ya, listo. Bueno, buenos días, un gusto conocerte, Miriam. Feliz Día de la Mujer por adelantado. Para mí es por partida doble porque mañana, aparte de ser el Día de la Mujer, es el cumpleaños de mi hija, así que se celebra por dos, con mucha alegría. Bueno, de mi vida, yo nací en Bélgica, de mamá peruana por matrimonio, de papá peruano. Mi papá estudió acá en un colegio público en el centro de Lima, si no me equivoco fue el Salesiano, que está por ahí. Sé que fue un alumno bastante particular, creo que le llamaban la atención muchas veces, especialmente en misa, porque digamos que le gustaba hacerle bromas a los curas. Luego mi papá estudió en la universidad, en la Villarreal, a Bélgica, a la Universidad Católica de Amberes. Y es ahí donde conoce a mi mamá, y mi mamá que venía de polaca, de un régimen socialista, bajo la cortina comunista rusa, ¿no? Donde le preguntaban por qué sale, por qué vacaciona. Mi mamá la física es física nuclear, mi papá era administrador y economista, doctor en economía, se conocen, se enamoran, se casan y luego nazco yo, ¿no? Así que mis primeros años o meses de vida transcurren en Bélgica. Luego, mi papá fue invitado a vivir en Polonia, dado que el régimen de izquierda, ¿no? Proponía pues que los esposos migren hacia Polonia y se queden ahí, ¿no? Donde les daban trabajo, casa, en fin, un montón de cosas. Pero mi papá, amante del Perú, le dice que no y se vienen para Perú. Entonces, el primer lugar donde yo vivo es en Chosica, en la casa de mi abuela. Mi abuela era profesora de una escuela pública en Vitarte, así que yo acudo algunos años compartiendo mi nido, algunos días al nido y algunos días a la escuela pública con mi abuela, ¿no?
Y lo que mi abuela me enseñaba era la importancia de valorar lo que yo tenía, ¿no? Y que vea las diferencias y cómo estas diferencias realmente no son precisamente justas, ¿no? Yo tengo recuerdo del primer día en el colegio, en mi nido, y el primer día en el colegio de primer grado, acá en Lima, en la escuela pública, donde yo voy al baño, y entrando al baño la puerta se me cae encima, ¿no? Porque la puerta no tenía, digamos que las bisagras necesarias, y la puerta era chiquita y se me cayó encima, ¿no? Grité, abuela, y preguntaba, ¿no? Y me sentaba y le decía, ¿pero por qué esto así? ¿Pero por qué es esto así? ¿Por qué en el colegio sí tengo puertas? Mira, yo era niña, ¿y por qué acá no hay puertas? Porque mi mente no entendía. Y mi abuela me explicaba, ¿no? Que esto era en Perú la educación pública, ¿no? Ella era profesora de lenguaje y tutora de su año, de primer grado, primaria. Y en la educación privada, los papás pagaban, entonces, entre comillas, tenía más recursos. Pero en simultáneo a esto, yo me crio también y estudio en la escuela pública en Polonia, porque mis papás deciden migrar, y me crio y estudio en Polonia en la escuela pública. Mi escuela quedaba literalmente a 2 cuadras de mi casa, no usaba uniforme, más que un mandilito azul, ¿cierto? Era un régimen socialista, igual bajo la cortina comunista. Mi abuelo tenía una familia entera viviendo en su casa, vivíamos en casa de mi abuelo, que era una granja, ¿no? Y le habían puesto una familia entera y no le podía decir ni siquiera que le pague un poquito de la luz, porque allá todos deben de tener lo mismo, y si alguien tenía un poco más, entonces debe de compartirlo. Así que digamos que crecer luego de la historia, vivir en Perú, pasar a una escuela muy buena, con muy buenos profesores, al día de hoy te puedo decir que no le envidia mi escuela de primaria, de ese entonces no le envidia nada a una escuela de las más caras de Lima, al día de hoy, ya, nada, pero el régimen sí me chocó, y a mi mamá me enseñaba inglés, por ejemplo, y le investigaba a la policía que por qué me enseñaba inglés, porque inglés era el cuco, no, ellos querían que aprenda ruso, por ejemplo. Me enseñaba francés y ¿por qué aprendo francés? Era el cuco. Mi papá compró un televisor, por ejemplo, a colores, que lo trajo de un viaje para la casa, y a mi abuelo lo citó la policía para saber cómo había tenido el dinero de tener él un televisor a colores cuando casi nadie en el pueblo tenía un televisor a colores. Así que fueron años bastante de mucho aprendizaje, eh, de vivir otro tipo de carencias, ¿no? Mis amigas no sabían lo que eran colores, por ejemplo. Yo me ponía, por ejemplo, algo así que mi papá me traía, un color que no era el blanco o el usual, ¿no? Y mis amigas me decían, wow, qué bonito color, no lo he encontrado. Son anécdotas, pero que de hecho te marcan, porque tú ves las diferencias, no solamente las vividas, en el caso de mi abuela que me llevó y me mantuvo en la Te queda, escuela, te en la queda un escuela minuto, pública. un minuto. Ya. Bueno, lo que pasa es que esa parte de la historia para mí es muy importante. Sino que, bueno, luego mi vida transcurre así entre Polonia y Perú, más que nada en Perú en los últimos años. Termino en el Colegio Santa Margarita, ¿ya? Estudio algunos años en la Universidad de San Martín de Odontología. Lamentablemente caigo muy enferma y tuve que dejar de estudiar al cuarto año. Estuve 5 años luchando contra una enfermedad, dos gracias me curé. Y luego empecé a estudiar de nuevo y estudié marketing y trabajé estudiando y me dediqué toda mi vida a trabajar en gestión privada hasta hace poco, que trabajé en diciembre en una ONG y tuve que renunciar por temas de la campaña, pero siempre ligada al marketing y a la gestión privada de productos y de empresas. Muy bien. Miriam, ¿cómo es que te Correcto. enganchaste en política? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue? ¿O tú te acercaste? Toda mi vida me ha gustado la política, Modesto. Yo desde que tengo
uso de razón, creo que exactamente a los 13 años más ahí todavía, quería ser periodista política. Siempre fue esa mi sueño. Siempre he estado por lo que es la actividad del servir a los demás, de que soy muy pequeña en el colegio, te decía por todos los temas de alumnos que, por ejemplo, migraban de la sierra y que yo quería ayudarlos porque la pasaban muy mal acá en Lima. Ya, pero en este caso es, ¿Cuándo me animo a la política? Okay. ¿en qué partido has estado antes? Ninguno, en ninguno. En algún momento, ¿Quién te, cuando pasó quién te conectó para al estar en... Partido Morado, no, yo lo conozco al partido antes de ser partido, cuando éramos Antorcha, me conecto con el partido cuando escucho en una de las charlas a Julio Guzmán diciendo y apostando por el talento de las personas y la valoración que le daba a la educación. Y yo decía, si la educación me transformó a mí, pues ese es el punto, porque transforma vidas, ¿no? Transformó la vida de mi familia. Muy bien. Aposté justamente en ese momento por el Partido Morado Modesto y empezamos a recolectar firmas. Perfecto. Áñez, ¿y tú en qué momento se contactaron contigo para estar con Victoria Nacional? Por supuesto. Bueno, yo no soy política. A mí la política en Perú particularmente siempre me ha parecido bastante tóxica, nociva y nunca le veía sentido intervenir y era como que lo veía de afuera. Cuando empieza la pandemia, hija de excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, pues entenderás que tengo la sangre en las venas sobre lo que es un poco de justicia y lucha. Así que comencé con una iniciativa ciudadana que era en defensa de los derechos de los niños. Me di cuenta rápidamente que no iba a ser suficiente porque entendí que el Estado es elefantiásico, es muy lento, muy burocrático. Eh, Hice 4 estrategias en simultáneo que avancé. Sin querer empecé a hacer política, porque cuando uno defiende los derechos hace política. Bueno, ni el ministerio, ni la PCM, ni nadie en el Congreso se quiso realmente comer el pleito y luchar por la educación, por más que hoy me digan que lo quieren hacer, hoy tienen la oportunidad de hacerlo con varios dictámenes y haciendo un plan educativo, y no lo están haciendo, Modesto. Es por eso que yo decido, ¿no? Entrar en política. Me llaman de algunos partidos que finalmente me siento a conversar con George Forsyth y él tenía pleno conocimiento de la problemática, tenía claro y pensaba igual que yo que había que reconstruir bastantes ministerios, reestructurar, hacer una buena limpieza. Entonces, en ese sentido, y viniendo de la gestión privada, mira, he gestionado en 10 meses lo que en 5 años no pueden hacer. Entonces, okay, es por eso que decido involucrarme. Es por eso que decido involucrarme, básicamente. La doctora María Quintana, ¿alguna pregunta? María. Sí, disculpen, he tenido algunos problemas con el internet. Buenos días con todos, un gusto poder conocerlas a ambas. Se te ve también solamente, saludarlas. Se te ve solamente. Se me ve la mitad. Ok. Ya. Ahí está. Ahora sí, ya más completa. Ya. Bueno, también un saludo adelantado por el Día de la Mujer. Mañana ya nos tocará celebrar Agnis con celebración doble. Me ha gustado las historias de ambas y su compromiso que tienen ahora por hacer las cosas mejor. En el caso de Miriam, muy comprometida, sobre todo por la parte de la educación, porque ha sido docente, y por la parte de Agnis, creo que tiene un conocimiento, inclusive fuera del país, que podría de repente replicar en algunas cosas lo que ha visto fuera. Una situación similar conmigo cuando veo y comparo cómo es la educación universitaria aquí, cómo es la educación universitaria en Suecia, porque yo estudié en Suecia unos años. Y la pregunta que quería hacer es simplemente qué propuestas tienen ustedes para mejorar la educación, sobre todo para las niñas, porque se deja mucho de lado a veces la educación para las niñas y se prefiere en muchas zonas de nuestro país la educación para los niños. ¿Tienen alguna propuesta para incentivar más la formación de las niñas? ¿Cómo respondemos esto, Modesto? Cada uno prende el micro. Miriam tiene 5 minutos, a ver. Perfecto. Un abrazo y un saludo también, María Quintana, ¿verdad? Un gusto. Sí.
nosotros como Partido Morado venimos trabajando no solamente desde el tema de la educación de la niña o solamente apartando temas de salud. Lo que nosotros queremos hacer es una política integral. Tenemos una agenda legislativa para ello. Hablábamos de las niñas porque efectivamente, María, las niñas dentro del colegio, no solamente en Lima, sino también pasa y pasa mucho en provincias. Los padres de familia prefieren que los niños sigan avanzando con los estudios, porque dicen que la niña pues prefieren que esté en la casa, ¿no? Ayudando, cocinando, trabajando en la chacra. ¿Vamos a mandar a los hermanos a la capital o vamos a mandar a los hermanos para que continúen estudiando? Esa es la lógica. Desde el Partido Morado nosotros estamos planteando, primero, trabajar con el enfoque de género para que esto pueda ser transversal, no solamente en el área educativa, sino en todas las áreas del Estado. Lo primero que queremos hacer es poder implementar el marco legal para la protección indivisible de los derechos del niño, niña y adolescente, donde justamente se pueda velar y garantizar que esta niña continúe con los estudios, que esta niña, además, por el motivo que te estoy explicando, deja de estudiar. Lo segundo es que también existen niñas que se embarazan en el tiempo de la adolescencia y también abandonan los estudios. Toda esta problemática hace que las niñas, además de no continuar estudiando, sigan generando y sigan estando en el nivel económico de pobreza y de pobreza extrema. Lo único que para nosotros como partido hemos visto de posibilidad de salir adelante es trabajar en el ámbito educativo. Pero además de ello, no solamente en el ámbito educativo momentáneo, hablaban que no se hace nada por la educación. Es muy difícil poder implementar una reestructura y una reforma educativa para unos meses que tienen un ministerio. Se trata de hacer políticas que vayan a un corto, mediano y largo plazo. No puede ser que cada 5 años o que cada vez, ni siquiera 5, porque en esta última inestabilidad de todos estos años tenemos cada gobierno distinto, con ministros que van rotando entre 1 año, 8 meses, a lo mucho 2 años. Y en ese tiempo no se pueden trabajar políticas educativas. Por otro lado está que el Ejecutivo quiere avanzar, pero que el Congreso no le deja. Entonces se trata de trabajar en el ámbito de educación, en una política y en una reforma de largo aliento, pero tenemos que empezar a sentar las bases y para ello nosotros apoyamos el enfoque de género para que podamos garantizar justamente que nuestras niñas se sigan educando. Pero además de ello, estamos potenciando el tema de la educación integral en la formación del niño desde que está en el vientre de la madre, garantizando que la madre logre tener una buena nutrición, un apoyo psicológico y que ese niño cuando nazca pues sea un niño sano. Lo otro que estamos implementando desde el gobierno ejecutivo y vamos a apoyar del legislativo es que exista dentro de lo que es la educación básica, que hoy en día existe el jaliwarme en un 90 y algo, 95%, podamos cubrir la alimentación de nuestros niños dentro de la escuela desde inicial, primaria y secundaria. Porque estos niños que hoy día se encuentran en pobreza y ahora más por la pandemia en pobreza extrema, tendrían que tener dentro del colegio un lugar, además de seguro, un lugar que les brinde las posibilidades de poder alimentarse, de poder tener un apoyo psicológico también y que las escuelas estén abiertas para poder recibir a nuestros niños durante todo el día. Porque estos niños cuando acaban la labor escolar van a sus casas y los padres o están trabajando o no se encuentran. Tenemos que ampliar el horario del colegio para que por la tarde puedan llevar cursos como talleres, teatro, danza, y de esta manera integrar al niño todas estas posibilidades para que al niño le permitan continuar estudiando. No tenemos que cerrar los colegios. Lo otro que para nosotros también es muy importante a través del legislativo es potenciar la formación de la carrera docente. Ya tuvimos una primera etapa con la reforma magisterial que logró unificar a los docentes y logramos hacer un tema de meritocracia. Pero tenemos que seguir avanzando en ese tema, capacitando al docente en temas tecnológicos que hoy día la pandemia a los pobres docentes los ha dejado, pero han respondido. Tenemos que seguir apoyando esa capacitación tecnológica para los docentes. Muy Tenemos bien. que también... Ay, discúlpame, Modesto. Ok, gracias. Está bien, te emociona, está muy bien eso. Áñez, Añezca. Perdóname, Modesto, el micro. Muchas gracias. Gracias por tus preguntas, María. Un gusto igualmente. Feliz día por adelantado. Miren,
Yo soy una apasionada cada vez que me involucro por alguna lucha o por alguna causa. En este sentido, empecé con la educación y con los derechos y todo lo que eso trae. Yo creo que si el Congreso y los partidos que hoy se encuentran en el Congreso realmente les importa la educación, miren, han tenido ya más de un año y tienen, creo que acumulado más de 50 proyectos de ley como para poder debatir, ¿no? Y decir realmente cuál es su opinión sobre la educación. Hay proyectos de ley para los estudiantes universitarios, para los maestros, para los chicos de institutos, a los padres de familia, por el tema de los colegios, y realmente, Modesto, ha sido bastante frustrante cuando uno hace todo lo humanamente posible y el Congreso te cierra las puertas y las bancadas no dan su voto y no ponen en debate proyectos que van a beneficiar la educación a nivel nacional y para todos los niños. Entonces, deberían de cada partido político, y no hablo del tuyo nada más, sino hablo en general de todos, poder decir, sí, apoyo la educación y voy a demostrarlo el día de hoy, no en julio, hoy, debatiendo los proyectos que ya están y que sí van a significar una mejora en la educación o en la vida de millones de niños, en primer lugar. Segundo lugar, nosotros en Victoria Nacional tenemos clarísimo que el eje del país primero es la educación y que por la educación se van a poder mejorar absolutamente todos los sectores. La crisis moral, ética y económica que estamos sufriendo hoy es la cosecha de haber abandonado la educación más de 30 años. Entonces, nosotros tenemos realmente en convicción que el eje central es la educación y una educación de calidad, con niños en un lugar de estudio digno, bien alimentados y lo que eso significa, con las herramientas necesarias y lo que eso significa, porque la educación no es nada más que el niño vaya a la escuela, sino que el niño disfrute de la escuela. Es un enfoque en valores. Vamos al origen del problema, ¿cierto? Un enfoque en valores. ¿Por qué? Porque si formamos buenos ciudadanos, ciudadanos que respetan, que son solidarios, que son tolerantes, ¿no? Y así puedo seguir nombrando valores. Entonces, no vamos a tener ningún problema, ni de discriminación, ni de sesgo, ¿no? Ni de segregación, ni de bullying, pero por eso la formación inicial en los primeros años en valores es fundamental. El respeto por las niñas, el saber que yo soy una mamá que sí, que quiero que mi hija sea empoderada, salga adelante, sea profesional. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a formar un buen camino en la vida. Pero aparte de todo eso, que sea una buena persona, ¿no? Que no robe, que cuando llegue a un puesto, si es que decide tener un puesto de poder o político, no se corrompa. Y para eso es importantísima la formación en valores. Maestros empoderados, docentes capacitados, que les haga falta solamente una jornada al día con un buen sueldo, para que no estén matándose horas de horas, capacitados. Tenemos varias propuestas. Una de ellas es crear la SUNEDU, pero de colegios, que se llama SUNAE, ¿no? Un ente que va a regular la educación básica, porque el ministerio no puede ser juez y parte de un sistema. Luego proponemos eliminar las cuotas de ingreso en momentos de emergencia, porque para nosotros las cuotas de ingreso discriminan a los padres y en consecuencia a los niños. Okay. Muy bien, muy bien. Perdóname, yo también me apasiono bastante. Ok, bueno, pero hay un problema aquí, son propuestas interesantes. Sin embargo, también tenemos la universidad, ¿no? La universidad estatal y los colegios estatales efectivamente han sido abandonados, pero hay necesidad de decisiones bien precisas. Por ejemplo, en la universidad estatal han congelado el número de nombramientos, ya no hay nuevo nombramiento, básicamente el número de profesores nombrados desde hace 40 años es más o menos el mismo. María Quintana, por ejemplo, que es doctora
en química, viene de Suecia, etcétera, todavía no es nombrada porque no hay plazas y prácticamente la universidad siendo congelada se ha generado la creación de muchas universidades de toda calidad. ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Van a proponer, por ejemplo, alguna ley que se abra las plazas? ¿Cómo van a impulsar dentro de su partido para que la universidad estatal y los colegios estatales, como en Polonia, tengan un nivel educativo, un nivel importante que genere progreso? Miriam. Efectivamente, Modesto. Y lo que hace que la calidad, tanto en los colegios estatales y en las universidades públicas, no sean tan buenas o no hayan tantas posibilidades para que existan ingresos para nuestros jóvenes, es que empiezan a pulular estas pseudos, entre comillas, universidades bambas, ¿no? O empiezan a pulular estos colegios que son casas y que se convierten en colegio y que contratan a docentes muchas veces que no están capacitados. Y entonces perdemos muchos niños que de repente con tanta capacidad creativa y científica no le dan la oportunidad. ¿Qué proponemos desde el Partido Morado? Lo que nosotros estamos proponiendo primero es el fortalecimiento siempre de la SUNEDU para poder seguir trabajando por la mejor calidad educativa, pero también tenemos que aperturar más vacantes y aperturar mayor docencia, tanto en lo que es las universidades y en los colegios. Nosotros decíamos que es un primer piso de la reforma magisterial. Pues bien, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que trabajar con docentes, con jóvenes que recién estén culminando la carrera y que, por ejemplo, en la parte de medicina existe el SERUM. Nosotros lo que estamos proponiendo dentro del Partido Morado es el SERUM docente, para que estos jóvenes que culminan la carrera magisterial puedan trabajar dentro de los colegios y esto acumule o puedan darle algunos créditos que cuando vayan a postular el nombramiento, estos créditos sean tomados en cuenta. Entonces, estamos nosotros proponiendo esto. A ver, Añez, ¿qué proponen para fortalecer el número de profesores y alumnos en los colegios estatales? Sí, por supuesto. Todos sabemos que... yo me acuerdo que estoy enterado que en Polonia empezó a haber universidades privadas, pero el Estado no le damos fortaleció las públicas, por supuesto. Las públicas y las privadas cerraron porque ya todo estaba... ¿Por qué no se hace eso acá? Lo mismo es que lo que pasa es la visión del Estado, la visión de saber y de entender que la educación es una inversión, porque todos los demás hablan del gasto educativo, entonces... Si tú tienes como gasto algo, vas a intentar no gastar. En cambio, si sabes que es una inversión, todas tus acciones varían, cambian. En ese sentido, por eso tenemos una brecha de 100.000 millones de soles en infraestructura, que para poder compensarlo nos llevaría 20 años más o menos. Y tenemos 150.000 chicos que han migrado. Y al día de hoy, el movimiento de alumnos de la escuela privada entre la misma escuela privada y la escuela pública bordea los 500.000. Entonces, recién en abril vamos a saber realmente cuántos niños han migrado, pero una cosa es el espacio virtual y otra es el espacio físico, y físicamente no tenemos espacio. Entonces, las acciones tienen que ser rápidas. No basta solamente con mejorar el 50% de infraestructura nacional para que los colegios realmente puedan ser habitados, ¿no? También necesitamos tener más colegios porque se necesita mejorar y necesitamos llegar al punto en que el papá decida. Mando al colegio público a mi hijo que está por mi casa de buena calidad, con inglés incluido gratuito, computación incluida gratuita, con atención psicológica dentro del colegio gratuita, porque es importante en salud emocional. En tal sentido, a más colegios de más calidad, más profesores. Y por otro lado, la virtualidad nos da un salto, ¿no es cierto? Entonces, podemos tener ahora sucursales de universidades nacionales a nivel nacional, ¿cierto? Perdón la redundancia, que puedan dar clases remotamente a muchos estudiantes y que realmente la educación, dada esta coyuntura, nos impulsa a dar un salto virtual, ¿no? María, ¿alguna pregunta? Sí, justo Agnes estaba tocando el punto con respecto a los colegios, pero yo diría a las universidades. Desde que yo ingresé a la uni,
la cantidad de vacantes que se tienen, ya bueno, son bastantes años que ingresé a la UNI, no se ha incrementado en nada. No se crean nuevas carreras, los campus siguen siendo lo mismos y es solamente en una zona, en una ciudad, en una capital de provincia. ¿Se tiene manera o se tiene una propuesta para ver cómo incrementar la infraestructura, cómo incrementar las vacantes para los estudiantes que quieren seguir una carrera en las universidades nacionales? Tenemos vecinos como Brasil. En las universidades nacionales se tiene a los mejores profesores, se tiene la mejor infraestructura. México, en la UNAM, tiene una inmensa universidad que es nacional. Las universidades privadas no tienen el mismo ranking y el mismo nivel que las universidades públicas. ¿Han pensado cómo llegar a un nivel o al menos un plan para conseguir eso en nuestro país? Primero tenemos que fortalecer, Espera. perdón. Miriam. Sí, claro que sí. Dentro del Partido Morado los tenemos en las propuestas. Es que es muy fácil poder decir muchísimas cosas, pero tenemos que garantizarlo en un documento y nosotros lo tenemos dentro de nuestras propuestas como Partido Morado, justamente es poder ampliar primero las vacantes. Pero lo decía hace un momento María, sin calidad no podemos pretender que vamos a tener mejores alumnos y mejores docentes. Tenemos que apuntar una calidad, tenemos que hacer una contratación y una mejor contratación de los docentes universitarios. No perder a ese docente potente en la universidad, porque muchas veces el docente también brinda clases en las universidades particulares, obviamente con sueldos bastante diferenciados, y hay muchos docentes que son conscientes y que dan la misma clase en una universidad privada de calidad y dan una misma clase en la Universidad San Marcos, pero no tienen las herramientas, tienen pizarras que todavía siguen siendo obsoletas, no tienen los mecanismos, no tienen las tecnologías para poder trabajar. Los servicios higiénicos están descuidados. Yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sé la realidad que tenemos, pero también sabemos que es importante por eso derivar los recursos necesarios para que las universidades puedan garantizar calidad docente, pero también ampliar las vacantes a las universidades. Las vacantes siguen siendo las mismas y tenemos muchos alumnos que quedan fuera de la educación superior. Pero también, Modesto, nosotros estamos apuntando a la calidad tecnológica de los institutos técnicos y los institutos tecnológicos, no solo las universidades, pudiendo integrar una sola ley de educación superior. Esa es una de las propuestas que tenemos. Áñez, ahora sí, a ver. Muchas gracias. Efectivamente, María, mira, el papel aguanta todo, así como que las palabras se las puede llevar el viento, ¿no? Lo importante van a ser siempre las acciones y que nosotros, si es que el pueblo nos elige para estar dentro del Congreso, podamos tener acuerdos multipartidarios a fin de poder seguir y continuar un proyecto educativo que va a tomar años. Eso va a ser muy importante para que esto no quede en una conversación que tenemos muy linda el día de hoy. En tal sentido, sí, nuestro partido Unidad Nacional tenemos en cuenta que es necesario ampliar la cantidad de puestos de trabajo para los docentes nombrados. En consecuencia, tenemos que ampliar las plazas y la oferta educativa pública, tanto en universidades como en colegios. Sí, es necesario. Entonces, tenemos las propuestas de ampliación, era que el presupuesto se incrementó en lugar de gastar el Ministerio de Educación 700.000 soles en consultorías, implementar ese gasto en cosas que son realmente importantes para la educación, infraestructura, calidad, capacitación, ¿no? Más plazas, más educación pública. Mira, no hay nada que nos detenga para hacerlo, pero para poder darles a ustedes una proyección y un planeamiento necesitamos tener cifras sinceradas y claras, saber cuál es la realidad a nivel nacional de absolutamente todas las universidades, porque así se trabajan los proyectos. Una vez que yo sé que son tantas universidades que se están cayendo y que podemos ampliar el doble de plazas y el doble de carreras, entonces se va a hacer. Tenemos claro en Unidad Nacional eso y también trabajar con los estudios técnicos, que nuestra propuesta es que empiecen desde la secundaria.
para absolutamente todos los chicos que quieran a nivel regional, a nivel local. Muy bien. Ahora, cuando uno habla de educación, generalmente es lo que he escuchado, ¿no? Hablan de saber leer, leer a los grandes literatos, etcétera, etcétera, los valores, pero poco se habla de la educación en ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que falta al Perú? A ustedes no les he escuchado hablar, por ejemplo, de ese tema. Seguramente lo han obviado, pero ¿cuál sería tu posición, Miriam? Efectivamente, dentro del Partido Morado, la ciencia y la tecnología dentro del ámbito de educación es muy importante, porque no solamente en el ámbito educativo, en la agronomía también. También lo podemos implementar en todas las áreas del Estado para poder potenciar justamente que tengamos mayores científicos, que nuestros científicos que están acá en el Perú no se vayan al extranjero, retengámoslo, pero para eso tenemos que seguir teniendo las oportunidades para que ustedes los científicos no se vayan. Dentro del partido tenemos al señor Eduard Málaga, que está trabajando, el famoso conocido Ed Málaga, que está trabajando con nosotros en políticas para ciencia y tecnología. Nosotros estamos trabajando propuestas para que podamos implementarlo desde el colegio. Es muy importante poder garantizar que el niño pueda tener esa opción de descubrir, esa opción de explorar. Todos estos conocimientos previos van a lograr que nuestro niño y niña puedan apostar por la ciencia. Y lo tenemos dentro de nuestra propuesta. Áñez, un minuto. Muy bien, bueno, yo vengo de familia de ciencias, mi mamá es física nuclear, así que es amante de la ciencia desde muy chicos, ¿no? En el partido tenemos claro que la No, malla yo curricular debe de cambiar. yo también soy físico nuclear, voy a ver si me... ¿Perdón? Soy físico nuclear Ah, también, a ver si me... mi mamá. Sí, para conversar. mi mamá se mandaba peleas descomunales con mi profesor de física en el colegio, ¿no? Pero ya bueno, causa de otro motivo de bullying en el escolar, pero bueno, es otra historia, ¿sí? Mi mamá es la que se hace los transistores en la casa, me enseña el cableado, la luz, y mi hijo ha salido así, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de ciencia y tecnología. Dentro del partido tenemos claro que la malla curricular es deficiente, ¿cierto? Tenemos que reconstruirla y colocar a la ciencia y tecnología dentro. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aspirar no solamente a tener científicos buenos que los tenemos, a que se queden acá, que sí, ¿no? Pero también a ser un país que produce productos, vale la redundancia, que pueden ser productos finales de exportación y poder llegar a ser una industria y formar una industria tecnológica de alta calidad. Dentro del sector nacional tenemos plena confianza en que con la ciencia y tecnología lo acabamos de ver con la vacuna. ¿Por qué no haberle dado bola a una vacuna peruana que pudo haber sido y que puede todavía ser un excelente inicio de el Perú visto como una potencia tecnológica, ¿cierto? Entonces, esto es importante y nosotros lo vamos a impulsar desde el colegio con el cambio curricular y con cursos que vayan en las carreras universitarias de acorde a que generen que los chicos, uno, se queden en nuestro país y dos, tengan la oportunidad, ¿cierto?, de poder producir nacionalmente productos tecnológicos que con ayuda del Ministerio de Producción se puedan exportar y poder formar a Perú una potencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nunca falta en este tipo de programas algo de coyuntura, ¿no? Yo he escuchado a una candidata a la vicepresidencia de otro partido hablar sobre la forma como debe comportarse la mujer respecto a los anticonceptivos, etcétera, etcétera. No capté muy bien su mensaje. ¿Podrías, Miriam, un poco explicar cuál es la tesis de esta señora y cuál es tu posición al respecto? Bueno, me pareció muy indignante lo que escuché de la señora. Efectivamente, es una candidata a la viceministerio. En otras palabras, dijo que aquellas mujeres que toman anticonceptivos cuando sus maridos tienen relaciones con ellas las están violando. O sea, así de retrógrada es el mensaje de la señora. O sea, que hoy en día las mujeres no tenemos derecho a decidir. Y si lo decidimos así,
tenemos que sentirnos violadas cuando nuestros esposos tienen relaciones con nosotros. Es inconcebible Habló realmente, algo de Modesto. la vestimenta, me parece. También es que está cuestionando esa señora todo. La señora cuestiona de que la mujer está incitando también al hombre por la vestimenta que se pone, es decir, que ya no tenemos ni siquiera el derecho de ponernos rojo, amarillo, corto, largo. Sea Modesto, tanto hemos luchado las mujeres por tener nuestros propios derechos. Por empezar, ni siquiera votamos hace muchos años. Pero Ok, ya también votamos. también se refería de mostrar demasiado, me parece. Por eso le decía, o sea, ya uno no puede ponerse ni corto ni largo, sino uno incita. O sea, yo me he visto como quiere, yo decido como quiera, Modesto, pero eso solo pasa en nuestro país, que en vez de avanzar retrocedemos años. Y A es ver, por eso, es muy peligroso ese concepto. ¿qué escuchaste a la señora Áñez? Usted que son mujer, yo no quiero repetir porque me estoy metiendo en problemas. ¿Qué es lo que dijo esta señora? Bueno, lo que dijo es que básicamente hasta dijo que las abuelas podían ser terroristas si es que incitaban a que las niñas sean profesionales, ¿no? Que sean autosuficientes. Ella más bien parece que promueve la sumisión dentro del hogar de la mujer, ¿no? El hombre, digamos, el hombre macho poderoso y la mujer debe ser sumisa, ¿no? Y prácticamente todo lo demás es casi satanizado o estigmatizado, ¿no? Tabú, terrible. Así que yo no soy una mamá terrorista y no voy a ser una mamá terrorista. Yo quiero que mis hijas y las niñas crezcan sanas y crezcan empoderadas. Para eso estamos en una república democrática, con libertades, y hay que Perfecto. respetarlas y defenderlas. Pero ahora viene una pregunta un poco difícil, ¿ah? Es que, a ver, también para María, a las tres mujeres le voy a preguntar esto. Eh, ¿No creen ustedes que ese discurso encaja en una gran mayoría de mujeres peruanas? Por eso es que el mensaje no es gratuito, creo yo. Está captando el voto de esta mayoría o de esta proporción de gente que piensa así, y ahí ustedes están perdiendo votos. ¿Cuál es tu idea? ¿Es cierto lo que digo o me parece, Miriam? Bueno, efectivamente, ¿no? Hay un público para todo, pero estamos hablando netamente acá de derechos, del derecho a decidir, de tu derecho como ciudadano y ciudadana. Acá no estamos cuestionando, a mí me parece, no me parece. La señora no está postulando a, no sé, pues a la jefa de APAFA de su colegio. La señora está postulando a la vicepresidenta del Perú y ella tiene que representar a todos y a todos los ciudadanos. Entonces, partiendo de ese concepto, definitivamente pues está fuera de contexto, fuera de época, pero además no está garantizando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y efectivamente, si quiere captar ese voto, pues Pero parece que ese voto es bastante numeroso. ¿Qué dices, Áñez? ¿Tú crees eso? Hay mucha gente que Yo, piensa así. mira, yo creo que Hay mucha gente que piensa así. puede que sí, que haya gente que piensa de esa manera, pero eso es justo, modesto resultado de tener una deficiente educación. Ese es el resultado de tener una deficiente educación. Vuelvo a decir, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Entonces no se sorprendan de escuchar testimonios de esta manera. Yo creo que podríamos dialogar con ella, porque yo soy una fiel convencida del diálogo, ¿no? Dialogar y que entiendan, sí, es tu derecho, portarte de esta manera es tu derecho, pero es el derecho de todos los peruanos de decidir cómo van a educar a sus hijos y para eso tenemos nuestra constitución. Los papás somos los principales involucrados en la crianza de nuestros hijos y es un derecho constitucional que tenemos. Así que lo siento mucho por la señora, ¿no? Pero en este momento la libertad es lo que debe de primar. Para eso estamos en un país democrático. A ver, María, la pregunta es, ¿tú crees que hay una gran proporción de mujeres que piensan de la misma manera que la señora y por lo tanto va a captar más votos en ese grupo? No creo que haya tanta proporción, pero de hecho que hay muchas mujeres que piensan así. Si no, no tendría tanta llegada esta señora. Y coincido tanto con Miriam como con Áñez de que uno, si ella va a ser vicepresidenta del Perú, no puede expresarse solamente de un grupo o defender un grupo, tiene que ser para todos. Y también, como dice Áñez, esto es resultado de la falta de educación, definitivamente, ¿no?
Y el partido que representa parece que está subiendo precisamente porque está captando esos votos. ¿No, Miriam? Así es, Lamentable. y da muchísimo Lamentable. miedo poder, lamentable, porque Lamentable. son partidos ultraconservadores. Ya hemos visto en Estados Unidos con Trump, tenemos a Bolsonaro, todo lo que está causando en estos países y es lamentablemente lo que está pasando en nuestra Latinoamérica. Pero tenemos que abrir los ojos los ciudadanos y ciudadanas. No más retrocesos. El Perú avanza de pasos agigantados y luego retrocede. Por favor, hay que darnos un poquito de cuenta, ¿no? A ver, Áñez. Mira, tú hablas de Polonia. Polonia ha tenido un partido ultraconservador de derecha católico, ¿no? Que ha abolido varias reformas y ha sido motivo de que las mujeres salgan a la calle y los hombres también a protestar por sus derechos, por sus libertades. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que entender o debería de entender que ningún extremo es bueno, ¿no? Ningún extremo es bueno, que polarizar no es bueno. Debemos de llegar a acuerdos. Para eso es la política, para sentarnos a dialogar y decir, yo quiero esto, yo cedo acá, ¿no? Y lleguemos a un punto medio, porque si no, vamos a tener un Congreso obstructivo, como hemos tenido los últimos 5 años, 10 años, y quien sufre finalmente es el ciudadano, son las personas, las mujeres y los niños, porque nosotros, repito, Modesto, estamos enfocados en la educación, enfocados en que el país salga adelante en todos los sectores gracias a una buena educación. Ese es nuestro compromiso y ese es mi compromiso y esa es mi lucha. La lucha que yo llevo desde donde esté es por y para la educación de todos los chicos, jóvenes y Bueno, adultos también. bueno, Áñez, o sea que tú tienes sangre polaca un poco. Sí, por supuesto, mi mamá es polaca, eh, bueno, viene de Lublin, mis abuelos son polacos, excombatientes mi abuelo, Partisantów, combatiente de la Segunda Guerra Mundial, de No, yo niño. decía eso porque polaca era, pues también fue Marie Curie. Madame María, Curie, María, Madame Curie, por María, supuesto. ¿cómo es que se pronuncia en polaco? María Slodowska. María Sklodowska Curie, te mentiría ahorita. Tenemos también a Copérnico, polaco, ¿no? Famosos. Bueno, que Marie Curie también fue víctima de esa forma de pensar antigua al principio del siglo XX. Así De es. repente, María, ¿conoce esa historia? María Quintana. No completa, Bueno, pero ella, sí, ella fue también sufrió víctima marginación. de Ella bullying, tuvo que ir. cuando ganó el primero premio Nobel de Física, fue víctima de bullying en Francia porque se sospechaba que andaba con un hombre divorciado, separado, pero luego cuando ganó el segundo premio en pleno bullying, el de química, ya la comunidad francesa ya le perdonó todo, entre comillas, y la convirtió en la mujer de ciencia de Francia, ya no polaca. Ok, amigas, les deseo mucha suerte. Tienen un minuto cada una para pedir al peruano que voten por ustedes. Miriam. Gracias, Modesto. Somos el Partido Morado con nuestro candidato a presidente Julio Guzmán, no solamente con un legajo pues espectacular académico, sino también ha trabajado, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos como partido luchando para ingresar a este gobierno. No tenemos que retroceder en derechos. Sigamos apostando en nuestros derechos. Soy Miriam García, voy con el número 31 y vamos a trabajar por lo más urgente para la gente. Así que esperamos confiar con tu voto este 11 de abril. Áñez. Gracias. Me llamo Agnieszka Céspedes, soy mamá, activista por los derechos. Mi compromiso es por y para los peruanos y para los niños en enfocarme y luchar por una buena educación, también por los maestros. Y en Victoria Nacional tenemos claro, primero, que debemos de, uno, tener acciones, dos, convocar a los mejores de ser elegidos, no importa el color,
Es importante demostrar que los peruanos podemos trabajar en unión y avanzar hacia un objetivo en común, y ese objetivo en común es sacar al Perú del estado en el que se encuentra, en coma, y mejorar en absolutamente todos los aspectos necesarios para que nuestro querido Perú avance y no tengamos más casos de corrupción. Victoria Nacional, con nuestro líder George, se funda por acciones, se funda por convicción y por mucha fuerza y mucha garra y empuje. Debemos de renovar la política, pero a pesar de la renovación debemos de concertar, porque solamente así se puede hacer buena política y avanzar. Debemos de avanzar. Muchísimas gracias. Ahora, vamos a innovar en este programa. Ustedes háganle una pregunta a María Quintana sobre su vida académica o sus experiencias. ¿Qué le preguntarían? Qué gusto, María, una mujer en ciencia. Es importante que nos digas qué fue lo que te motivó para poder acceder pues a esta carrera, porque qué fue lo que te motivó en tu niñez, en tu juventud, algún familiar. Fue mi niñez. En mi niñez era una niña súper curiosa y juguetona, y justamente la curiosidad que tenía me llevó a seguir estudiando, y no puedo dejar de recordar a mis profesores. Por eso pienso que la educación es básica para fomentar las ciencias y que las vocaciones de las chicas se desarrollen. La escuela, el colegio es básico. Y tuve muy buenos profesores y profesoras, sobre todo en química, que me desarrollaron y que me incentivaron a que siguiera estudiando, así como profesoras de matemáticas. O sea, es básico tener buenos profesores. Gracias, María. Es muy importante. Ellos nos inspiran. Contaba María que un poquito que tu familia no estaba de acuerdo cuando escogiste tu carrera de ingeniera química. ¿Cómo? Decía que entiendo que tu familia no estaba muy de acuerdo que escogieras la ingeniería como carrera. Mi papá me puso un hasta aquí porque yo terminé el colegio siendo la primera de mi promoción, y él consideraba que como era muy buena alumna debía seguir medicina como él, y que seguir una carrera de ingeniería era perder mi tiempo y que no iba a conseguir trabajo después, porque una ingeniera me dice, ¿qué va a ser una ingeniera en campo? Imposible. Entonces mi papá se puso en sus 13 de que no estudiara ingeniería y que estudiara mejor medicina. Pero ingresé menos mal a la uni, ni bien salí del colegio. Entonces mi papá se retractó de todo lo que había dicho, pero habían esas cosas, ¿no? Muy bien, perfecto. Les agradezco mucho a Miriam García Áñez Céspedes, candidata, la primera del Partido Morado y la segunda de Victoria Nacional. Le deseo mucha suerte. Gracias, María Quintana, por acompañarme. Sí.